En los dos programas anteriores, titulados En el nombre, parte 1 y parte 2, hemos demostrado que esa expresión significa autoridad, no fórmula bautismal. Nos hemos paseado tanto por el Antiguo Testamento o Pacto como en el Nuevo Testamento, claro está, con la ayuda del hermano Carlos Reyes, padre. Los apóstoles estaban diciendo que quien los comisionó, los autorizó, les ordenó fue Jesucristo, y ellos estaban actuando en esa autoridad. ¿Quién los comisionó o les ordenó a que fueran a ser discípulos? Preguntamos. En Mateo 28, 18 y 19 dice que fue Jesús. Ellos estaban actuando en el nombre de Jesucristo, en la autoridad conferida por Jesucristo. Es por ello que tenemos un pequeño cuestionario que hacerles a los amigos unicitarios, y es el siguiente. Según Hechos 2:38, Hechos 10:47 y 48, donde dicen los discípulos que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, que esos versículos indican fórmula bautismal. ¿Dónde dice que es fórmula bautismal? El apologista unicitario Víctor Manuel Banda, a quien extiendo un cordial saludo, en su canal YouTube de nombre Énfasis de la Verdad, en un video titulado El bautismo en agua bíblico, trinitario o unicitario, en el minuto 6 y 45 segundos hasta el minuto 8 y 47 segundos dice, cito: si estuviera dialogando con alguien que afirma que el bautismo correcto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo quisiera concluir de una manera rápida este asunto de cómo debemos bautizarnos, podría señalar dos cosas muy sencillas. Una, tenemos solo un versículo en toda la Biblia que se menciona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo un versículo en toda la Biblia, y es Mateo 28, 19. Mientras para confirmar que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, tenemos 5 versículos donde se realizaron los bautismos en el nombre de Jesucristo. Si hubiera la suficiente honestidad, estas diferencias de versículos deberían ser concluyentes. Fin de la cita. No creo que el apologista unicitario Víctor Manuel Banda pudiera concluir de manera rápida el asunto de cómo debemos bautizarnos, porque él tendría que demostrar que la expresión en el nombre significa recitar, pronunciar, decir audiblemente el nombre. También tendría que demostrar dónde indica en la Biblia que uno es el correcto y el otro incorrecto, en donde aparece en la Biblia que uno nulifica o invalida al otro.
pueden mostrarnos los amigos unicitarios algún ejemplo que cuando alguien fue bautizado, el que lo bautizó dijo: yo te bautizo en el nombre de Jesús? Eso demostraría que es una fórmula bautismal. ¿Podrían decirnos los amigos unicitarios, según Hechos 19:13 al 17, los hijos de un tal Esceva no pudieron echar fuera un demonio, a pesar que usaron o mencionaron el nombre de Jesús? Porque si según ellos lo importante es mencionar el nombre como nombre, ellos no pudieron sacar el demonio, y eso que pronunciaron el nombre de Jesús. ¿Podrían decirnos los amigos unicitarios por qué Pablo no mencionó el nombre de Jesús en Hechos capítulo 13, verso 9 al 12, e hizo el milagro de hacer quedar ciego a un hombre? Si es tan importante usar el nombre solo por nombre, ¿por qué Pablo no lo usó? Sin embargo, ¿ocurrió el milagro? ¿No era más bien porque Pablo estaba en el nombre, en la autoridad de Jesús? ¿Podrían decirnos los amigos unicitarios si es necesario e imprescindible recitar, pronunciar el nombre de Jesús por nombre, no por autoridad? No hay que pronunciarlo correctamente. El nombre Jesús es una traducción latinizada de Yeshua. No deberían decir, si es tan importante el nombre por nombre, que por autoridad decir en el nombre de Yeshua. Escuche lo que dicen los hermanos Luis Carlos Reyes y May Latorre sobre una corriente judaica que está saliendo en el pueblo gentil. Lo puede encontrar en el canal YouTube Mopar 440 HP. Dios le bendiga, hermano Mike. Dios le bendiga, hermano Luis. Fíjese, hermano Mike, he estado pensando recientemente. Mire, usted sabe que los unicitarios argumentan que uno tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús para que tengan el perdón de los pecados, y seguidamente se apelan en Hechos capítulo 2, verso 38, ¿verdad que sí, hermano? Sí, ese es el evangelio de ellos. Esa es la táctica, el método que ellos usan para sacar almas, llevarse a los hermanos de las iglesias, diciéndole que como no están bautizados en ese nombre correcto, que es el nombre de Dios, el nombre de Jesús, por lo tanto no tienen salvación, no tienen sus pecados perdonados. Ese es su evangelio. Pero eso es lo que se me hace interesante, hermano. Le digo, ¿por qué? Porque ellos dicen que se tiene que decir el nombre Jesús durante el bautismo, si no, no es válido, si no todavía... Exactamente, sí? Ese es el nombre, porque ese es el nombre de Dios, Jesús, sí. Que Dios se llama Jesús. Sí, y tiene que ser el nombre de Jesús para que se les perdonen los pecados. Ahora, cuando considero cuántas veces los unicitarios seguidamente citan a los judíos, por ejemplo, dicen los judíos no creen en la Trinidad, los judíos no creen esto, o los judíos sí creen esto. Yo veo que siempre se apelan en los judíos. Sí, pero esa es la autoridad que ellos siempre apelan, sí. Sí, pero recientemente se han visto en el internet muchas personas judías o personas que practican la cultura judía. En inglés se llama este movimiento The Hebrew Roots Movement, el movimiento hebraico, las raíces del movimiento hebraico. Pero lo que quiero mencionar aquí es que ellos dicen algo muy interesante, hermano Mike. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero ellos dicen que el nombre Jesús en español y Jesús en el griego es un nombre pagano. Dicen que es el nombre de un caballo, hermano. ¿Usted ha escuchado eso? No, pero ahí yo veo un problema, porque entonces estarían diciendo que todos estos miles
de unicitarios, todos estos solo Jesús, millones de solo Jesús, que se han bautizado en el nombre de Jesús, porque en realidad no se han bautizado en el nombre de Dios, sino que se han bautizado en el nombre del caballo. Ese es el problema, hermano. El problema es que los judíos, o se dicen ser judíos algunos, dicen que el nombre Jesús es pagano y que ese nombre no es válido. O sea, hermano, pero si el nombre no es válido, el nombre Jesús, entonces el bautismo tampoco. Sí, eso es lo que le quiera. Por esto es lo que he estado pensando, hermano. Si los judíos, o algunos judíos, no voy a decir todos, porque yo no creo que todos los judíos creen eso, pero es algunos que han salido en la internet, y a ver si le puedo poner aquí un pedacito de video. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé, Ricardo Mojica. Estamos dirigiendo la primera comunidad mesiánica de Higüey y estamos frente a la puerta principal de la zona franca. Nosotros hemos regresado a casa, hemos salido de Roma y su teología de reemplazo. Hemos confesado los nombres cados de Yahweh y Yeshua. Ya no le llamamos a nuestro Padre Dios, porque Dios viene del griego Zeus y significa, ¿verdad?, un Dios pagano. No le llamamos Jehová, porque eso es una forma híbrida que significa en hebreo, miren la calamidad. Es una forma transliterada del tetragramatón que los masoretas escondieron el nombre sagrado y los traductores cristianos no se percataron de esto, surgiendo la forma híbrida de Jehová en toda lo que es el siglo XV y XIV. Asimismo, no llamamos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador Jesús, porque Jesús es una forma grecolatina y es una forma variante de Yeshua, que quiere decir Yahweh salva, mientras Jesús lo que significa es miren un caballo. Así es que por eso le llamamos a nuestro Salvador Yeshua, que quiere decir Yahweh salva. Ok, hermano, entonces acaba de ver como esta persona que está aquí claramente dice que el nombre de Jesús es pagano, que no es correcto. Entonces, que no es válido ese nombre. Pero, ¿cómo es que los unicitarios van a responder a esto diciendo que uno tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, cuando los judíos mismos dicen que ese nombre es pagano, que tiene que ser Yeshua, no Jesús? Oh, eso para mí está súper interesante, porque para ellos los judíos son como prácticamente la autoridad máxima. Esas son las autoridades que ellos siempre apelan, desde el doctor Bernard, todos los apologistas y unicitarios siempre andan apelando a los judíos, que los judíos aquí, los judíos allá, y ellos sí saben, y ellos sí que conocen al Dios de Israel. Entonces, ahora resulta que esos mismos judíos que ellos tanto apelan, le están diciendo a ellos que ellos se han bautizado en el nombre de un caballo. Pero, hermano, lo interesante aquí es, bueno, quiero clarificar, estamos hablando de los judíos cristianos, los que creen en el Mesías, ¿ok? Los que creen en Jesús, en Yeshua, pero ellos no se refieren a Jesús como Jesús, se refieren a él como Yeshua, como estamos mirando, hermano. Entonces, declarar o pronunciar el sonido Jesús y el nombre Jesús, como han hecho toda la comunidad hispana de unicitarios, según esas personas, es inválido, hermano. ¿Cómo cree que responderían los unicitarios a esto? Pues la verdad que no sé, porque ellos se pasan la vida predicando que el nombre de Dios es Jesús y que el único bautismo que es válido es el bautismo en el nombre de Jesús. Y si ahora resulta que el nombre de Jesús no es válido, entonces tampoco el bautismo que ellos tienen es válido, porque el bautismo de ellos radica en el nombre. Y eso significa que todavía están en sus pecados. Sí, porque se han bautizado en el nombre de un caballo. Wow. o según esas personas dicen que es caballo. No significa caballo, obviamente. Pero de acuerdo, sí, por eso estamos hablando de acuerdo al movimiento. De raíces hebreas. Así es. Y quisiera ver si van a estar de acuerdo con los judíos en esto, o se van a limpiar la mano los judíos ahora, o se van a rebautizar todos los unicitarios en el nombre de Yeshua. Y si van a decir el nombre de Yeshua, ¿por qué paran ahí? ¿Por qué no lo dicen toda la oración en hebreo? Y lo que a mí me gustaría ver es un debate
entre los universitarios que se han bautizado en el nombre de Jesús y los universitarios que se han bautizado en el nombre de Yeshua. Oh, wow. A ver, ¿cuál de los dos es el que verdadero sí, porque ¿quién tiene el bautismo verdadero, verdad, hermano? ¿Quién tiene el bautismo genuino, válido? Porque para ellos sus bautismos siempre han radicado en la fórmula. Por lo tanto, queremos saber quién es el que tiene la fórmula correcta, quién es el que tiene el nombre correcto. ¿Es Jesús o es Yeshua? Exactamente, eso es lo que queremos saber. Sí, y si suponemos que el bautismo salva, que en el nombre de Jesús se salva uno, entonces ¿cuál es ese nombre? ¿Es Jesús o es Yeshua? Y no es una pregunta así por al azar. No. Porque estamos hablando de la mera salvación de sus almas. Sí. Entonces, esto aquí no es una broma, no es esto aquí es, para mí, yo siendo un unicitario, yo tomaría este tema muy en serio. Si fuera unicitario, ¿verdad? Sí. Si yo fuese unicitario, eso para mí sería vida o muerte, este tema. Porque depende de la perdón de tus pecados. Sí, porque mi salvación depende de ese nombre. Y si tengo el nombre incorrecto, no soy salvo. Wow. Según Hechos capítulo 1, verso 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué recibieron en el día de Pentecostés? ¿Un nombre que se mantenía oculto? ¿O recibieron autoridad, poder, dominio de parte del Señor Jesús? En palabras más sencillas, Jesús les dijo a los apóstoles que recibirían poder cuando hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo. Preguntamos, ¿el poder que recibieron fue porque le fue revelado un nombre? El nombre como nombre, los apóstoles no lo conocían, sino hasta el día de Pentecostés. ¿O el nombre desde que comenzó el ministerio terrenal, el Señor Jesús ya se llamaba así? Recibir poder no quiere decir que es recibir autoridad. La Biblia afirma que cuando el Señor Jesús resucitó, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto demuestra que cuando eligieron al sucesor de Judas, no estaban todos reunidos. Pero supongamos que habían 120 personas cuando llegó el día de Pentecostés. Leamos lo que dice en Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y en Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Según lo que acabamos de leer, dice que las señales, maravillas y prodigios eran hechas exclusivamente, únicamente por los apóstoles. Los otros creyentes no. No reseña que los demás creyentes hacían milagros, sino solo los apóstoles. Si es tan importante el nombre por nombre y no por autoridad, ¿por qué los demás creyentes no hacían señales, maravillas y prodigios
sino solo los apóstoles. Sería que los apóstoles recibieron poder, autoridad, cuando vino el Espíritu Santo, y esa señal era para ellos y no para todos. Si los apóstoles solo podían hacer los milagros y los demás creyentes no podían hacerlo, no demuestra que la expresión en el nombre es autoridad y no un nombre por nombre. Podrían decirnos los amigos unicitarios, según Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es la persona arrepentida quien debe invocar el nombre de Jesús y no el que lo bautiza. ¿Por qué entonces ellos consideran imprescindible que el bautizante, no el bautizado, es que debe decir: yo te bautizo en el nombre de Jesús? En 1 de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Fueron perdonados los pecados por decir el nombre por nombre o por la autoridad de Jesús, según Lucas capítulo 5, desde el verso 20 al 25. Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Según lo que dice en Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando dice vendrán muchos en mi nombre, no quiere decir que vienen muchas personas diciendo que fueron enviados, comisionados, autorizados por Jesús, pero Él no los envió, según lo que dice en Jeremías 27:15, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre. Los amigos unicitarios afirman que si una persona no se bautiza pronunciando el nombre de Jesús solamente, no es salva, porque según ellos esa es la fórmula bautismal correcta. No han podido demostrar que es una fórmula bautismal y se atreven a asegurar que si una persona no se bautiza en el nombre, recitación, pronunciación de Jesús, no es salva. Esa es la forma en que trabajan, metiéndose en otras iglesias para robar a los hermanitos que son débiles en la fe. O niños, como dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagemas de hombres que para engañar, repito, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si fueran hermanos en la fe, respetarían y no estarían buscando feligreses de entre los hermanos de las diferentes congregaciones, porque no son frutos de sus llamados o ministerios, sino que buscan robársela a otras congregaciones. El apóstol Pablo dijo que se esforzó en predicar el Evangelio de Cristo, no donde ya hubiese sido nombrado, predicado, aceptado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Los unicitarios, o solo Jesús, son especialistas en edificar sobre lo que otro ya fundamentó, es decir, son especialistas en trabajar en fundamento ajeno. Si fueran temerosos de Dios, respetarían, porque la obediencia a la palabra de Dios es el mejor fruto que se puede medir en los verdaderos cristianos. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dijo que entrarían en medio del pueblo de Dios lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. La función del lobo es llevarse las ovejas del verdadero redil. Que Dios les bendiga y les pueda iluminar y revelar verdaderamente lo que significa el nombre. El título del programa: En el nombre, parte 3, y quien les habló, su amigo Omar.